Bueno, pues hoy tenemos un nuevo programa, hoy tenemos con nosotros a Gorka Pradas, ingeniero de software, urbanista, especializado o centrado en movilidad, logística y desarrollo sostenible. Ha sido ganador de 2 concursos, ahora nos contará un poco más, Cityton, que está convocado por la División de Movilidad Urbana del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Un premio fue sobre logística sostenible de la última milla y otro sobre infraestructuras verdes. Y además de todo eso, eres vicepresidente de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal. Gorka, muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, buenas tardes. Gorka, el tema de la movilidad hoy es un elemento fundamental cuando estamos hablando sobre todo de las ciudades. ¿Cuáles son los retos que enfrenta la movilidad sostenible en las ciudades? Hay muchos retos, hay muchos retos. Por saber un poco por dónde empezar es un poco complicado, ¿no? O sea, nosotros al final sí que es verdad que desde la Federación nosotros lo que trabajamos es todo lo que tiene que ver con la micromovilidad sostenible, en este caso enfocado a los patinetes eléctricos y monociclos eléctricos, pero sí que es verdad que al final la movilidad sostenible encabeza muchísimos retos, ¿no? Un poco por todos lados, no solo por la micromovilidad, también por el transporte público, también por la reducción del uso del coche o vehículos contaminantes en general, reducción del espacio del vehículo privado en pro del vehículo colectivo. Entonces, claro, pues, ¿cuál podría ser el reto más importante, ¿no? Y yo creo que, de todas formas, sí que hay una prioridad, y eso lo compartimos sobre todo todos en la Federación, y es que es la prioridad que se le tiene que dar al peatón como plataforma universal, que es la acera, es la plataforma más solidaria, más accesible y garantizada que tenemos todos a nuestro alcance siempre, en cualquier momento, y esa es la plataforma y el medio de movilidad que tenemos que respetar y priorizar, teniendo en cuenta las necesidades de la gente que va andando, la gente que va en silla de ruedas, los niños, los mayores y un poco todo en general. Esa sería la primera prioridad. Gorka, pero en ese sentido, cuando hablamos de las aceras, uno de los principales conflictos que están sucediendo creo que en casi todas las ciudades, nosotros estamos en la zona sur de Madrid, pero cuando hablamos de todas las ciudades es ese conflicto con los vehículos de movilidad personal, ¿vale? Lo quería dejar para el final, pero me he sacado la acera y ese conflicto que existe entre esos vehículos que van por las aceras. Bueno, al final no somos especiales, quiero decir. Ocurre igual con las bicicletas, ocurre igual con otros tipos de vehículos, incluso ocurre igual cuando los coches invaden las aceras para aparcar, para hacer dobles filas, cuando es un servicio, cuando es algo especial o cuando no es tan especial, ¿no? Entonces sí que es verdad, por supuesto, desde la Federación siempre hemos rechazado el uso de las aceras por parte de patinetes eléctricos, pero sí que es verdad que ni patinetes, ni bicicletas, ni monociclos, ni nadie, las únicas ruedas que tienen que circular por las aceras son las de las sillas de ruedas y los carritos de bebés, y a partir de ahí se tienen que tomar esas medidas para que se garantice que esa plataforma peatonal sea libre, sea abierta y sea accesible y garantizada de que no va a ser invadida por otro tipo de vehículo. Entonces, ¿cómo le explicamos a la ciudadanía, a la gente, que la acera es del peatón? Porque es que en muchos casos la gente no tiene ese concepto, digamos, claro, ¿no? Cuando ve marcado en una acera, pues cerca un carril bici, acera bici, definámoslo como queramos, ahí existen esos primeros conflictos entre distintos tipos de vehículos, no solo los vehículos de movilidad personal o los patinetes, que últimamente son como los grandes estigmatizados, digamos, de ese espacio. Sí, al final hay que tener en cuenta de que durante muchos años se han llevado adelante muchas políticas en pro del uso de la bicicleta, ¿no? Que en ese momento solo existía como tal, no existían los patinetes hasta hace 6 o 7 años. Claro. Entonces, todo lo que se enfocaba para este tipo de micromovilidad realmente iba enfocado hacia la bicicleta. Entonces, los ayuntamientos, de una manera u otra, sí que han tomado diversas medidas, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con hacer carriles bici, pero hay momentos en los que era complicado no poder decir, vamos a hacer una red conectada, pero sí que es verdad. Cuando tú estás haciendo un carril segregado de un carril bici frente a un carril de circulación de coche de una red que ya existe, lo que estás haciendo es poner la red de una ciudad sobre otra ciudad. Entonces, claro, ahí tienes un problema muy grave porque teniendo en cuenta de que el espacio es limitado, al final no podemos tener un carril para todos y en este caso lo que se tiene que hacer es convivir y poder circular todos por el mismo sitio, y cuando hablamos de vehículos, los vehículos tendrían que circular por el mismo recorrido. ¿Qué ocurre? Que al final, con las aceras bici que se han ido creando durante muchos años, ¿no? A la misma altura que los peatones,
no existe esa percepción, ¿no?, de la bicicleta, de decir, bueno, hay una acera bici, por tanto yo claro que puedo ir por aquí, no está muy clara a qué velocidad se puede ir, el peatón tampoco tiene demasiado espacio porque siempre se le quita espacio al peatón, por tanto acaba invadiendo esta acera bici, entonces surgen los conflictos, ¿no? Y luego además aumenta la percepción de que, bueno, pues como ya había aceras bici en su momento, pues las aceras se pueden usar, ¿no?, para ir con la bicicleta o con el patinete, y eso es lo que hay que impedir, o sea, tenemos que ir terminando poco a poco con esas políticas de seguir invadiendo espacio peatonal para poder relegar a los vehículos de movilidad personal y a los vehículos de micromovilidad en general a circular con el resto de vehículos, de una manera que puedan convivir todos, que en este caso tiene que ser en las calzadas urbanas. Gorka, otro de los, digamos, de las cosas que se oyen en la calle, ¿vale?, por no definirlo de alguna manera, no existe una normativa concreta para los vehículos de movilidad personal. No existe una normativa concreta. En cada ayuntamiento, en cada municipio es distinto. ¿Qué hay de verdad y qué no hay de verdad? ¿Y por qué no hay una normativa estatal que lo regule a todos de la misma manera? Lo primero hay que tenerlo todo claro, y es que en cada metro cuadrado de cualquier municipio de España está terminantemente prohibido circular por las aceras. Se acabó. A partir de ahí, ningún vehículo de movilidad personal y realmente ninguna bicicleta, salvo ordenanzas, existen algunas ordenanzas que te permiten, ¿no?, si la acera es de más de 3 metros de ancho se puede circular, se puede ir más lento, más tal, pero los VMPs como tal tienen prohibido circular por cualquier acera que exista en España, aunque una ordenanza quiera permitirlo, no se puede. Claro, esto es solo una de las cosas que han quedado armonizadas, pero es que el resto no. Estamos hablando de que la DGT no tiene una regulación para la circulación de vehículos de movilidad personal, que nos está trayendo problemas sobre todo a los usuarios, porque los ayuntamientos, los 5.000 ayuntamientos que tenemos en el país, claro, lo que piensan es, bueno, pues tenemos esta situación, la DGT no nos ha dicho nada de cómo regular esto, tenemos que regularlo nosotros de a nuestra manera, por dónde tienen que circular, qué tienen que llevar, a qué velocidad pueden ir, cuáles son las multas, cuáles son, ¿no?, o sea, cuáles son las cosas que pueden hacer los VMPs en este caso. ¿Qué nos encontramos? Pues por supuesto, con una desconexión de información entre ayuntamientos contiguos, de la cual tú puedes decir, si un ayuntamiento obliga el casco, algo que tampoco está permitido porque no es competencia del ayuntamiento en el caso de los VMPs, si alguien obliga a llevar el casco en un municipio y en el otro no, si yo por ejemplo voy aquí en Getafe con mi patinete eléctrico sin casco pero paso Leganés y me multan porque no llevo el casco, claro, existe esa incompatibilidad. Entonces eso es uno de los mayores problemas, sobre todo en las zonas en las que estás pues pegado a otras ciudades, ¿no?, a otros municipios. La culpa de esto, por supuesto, de la DGT. Quiero decir, la DGT desde el primer momento tenía que haberse puesto en contacto con los expertos en la materia de micromovilidad y circulación para poder crear una regulación lo antes posible que pudiera ser armonizada en todos los municipios, pero que también fuera armonizada de una manera justa, ¿no? Al final somos somos el mismo tipo de micromovilidad que una bicicleta, por tanto, se comprende que allá por donde una bicicleta puede circular, un VMP también también debería circular, por tanto, una equiparación es indispensable. Gorka, otro de los elementos que ha sido últimamente de más actualidad ha sido la constante prohibición en multitudes de lugares para que en el transporte público, en diversos transportes públicos, ya sean en trenes, metros, autobuses, no puedan subir los VMP porque ha habido algunos casos, hemos visto todas las imágenes de un patinete eléctrico que se había quemado. Hemos visto uno o dos, habremos visto 2 casos, y ya con eso cundió el pánico entre las autoridades y todo el mundo decidió poner manos a la obra muy rápido para prohibirlos. Sí, ¿no? Al final quiero decir, nos vendemos el relato de que sí, movilidad sostenible, sí, tal, muévete tal en vehículos sostenibles, haz así un poco, ¿no? Deja el coche, vete andando en bici, en patinete, no sé qué, y de repente cuando viene una noticia así, que al final viene todo alimentada y completamente exagerada, ¿no?, por los medios, nos encontramos con estas instituciones cerrando a cal y canto cualquier interacción con los VMPs en el transporte público. Claro, si fuera por la casuística, ya solo hasta abril ya han ardido más coches en la vía pública en túneles cerrados, tanto en Barcelona como en Madrid y en otros sitios, en los que tú dirías, ¿por qué nos han prohibido los túneles en los coches? No tiene ningún sentido. Y la respuesta es obvia, porque el coste-beneficio, el beneficio de usar esos túneles es muchísimo mayor que el riesgo que existe actualmente de que un vehículo se incendie en el interior.
Lo mismo pasa con un patinete eléctrico. ¿Por qué una bicicleta eléctrica que lleva las mismas baterías, mismos compartimentos, incluso está hermetizada, lo cual sí que podría explotar? Al contrario que un patinete no explota, no va a explotar, o sea, deflagra, que es lo que hace. O sea, básicamente se quema el combustible que lleva dentro de la batería, chispea, o sea, actúa como un soplete porque tiene diversas fugas el patinete eléctrico, hasta que se apaga. Pero claro, teniendo en cuenta de que este tipo de vehículos también llevan las mismas baterías, a esto no se les ha prohibido, y sin embargo los patinetes eléctricos sí, y también a los monociclos eléctricos, teniendo en cuenta de que los monociclos eléctricos jamás han dado un problema, no solo en España, ni siquiera en Europa. Y ya podemos contar a este año que ya han ardido 2 bicicletas eléctricas, uno en un andén en Londres y otro dentro de un tren en Toronto, y las respuestas ¿cuáles han sido? Obvias, que no van a prohibir las bicicletas eléctricas en el transporte público, porque el beneficio es muchísimo mayor que el riesgo que existe actualmente. Estas deflagraciones, como dices, por lo que he estado investigando, se refieren en muchos casos a manipulaciones que se hacen sobre los vehículos, sobre los aparatos, los patinetes en este caso. Y hay digamos, una nueva certificación que está haciendo la DGT sobre algunos vehículos. Cuéntanos un poco sobre esto. ¿Qué relación tiene? Sí que es verdad que existen diversos factores, ¿no?, que al final pueden acrecentar la posibilidad de que tú tengas un accidente o que se sobrecaliente una batería y por tanto empiece a arder. En el caso de las manipulaciones, lo que haces es violar unos parámetros, ¿no?, manipularlos y cambiarlos a tu antojo, tanto física como digitalmente, ¿no?, para que el patinete pueda correr más, para que tenga más autonomía, para que tenga mejores prestaciones, ¿no?, que al final es lo que la gente necesita. La gente se ajusta a su propia demanda, entonces, al no haber posibilidad de que un patinete pueda no correr más, pero sobre todo la gente lo que necesita es autonomía. Claro. Mucha gente lo que hace es ir de punto a punto y volver. Encima, con la prohibición del transporte público, se duplica, porque antes tú entras con un patinete al transporte público, vas, realizas la última milla y realmente consumo de batería no has hecho demasiada, has creado una multimodalidad. Claro, a partir de ahí la DGT saca una certificación que básicamente es duplicar el proceso de certificación de calidad del certificado europeo, con el cual las baterías de los actuales patinetes ya cuentan, porque si no, no se pueden comercializar en este país, en el que te especifican que este patinete, solo patinete, porque los monociclos eléctricos los ignora completamente, por tanto, a partir de 2027, que es cuando ya se va a poner en vigor el completo funcionamiento de este certificado, ningún monociclo eléctrico podrá circular por ninguna vía pública de España, te impone una serie de requisitos por lo general que están atados a la construcción del patinete. Te dicen, tiene que tener esta potencia, tiene que tener estos elementos, tiene que estar asegurado de esta manera, o sea, tiene que tener este tipo de protocolos y demás, y tiene que pasar diferentes testes, ¿no? ¿Cuál es el mayor problema de todos estos? Aparte de que obviamente acabas con todo el parque de patinetes eléctricos y por supuesto el 100% de los monociclos eléctricos que existen actualmente en nuestras vías, porque claro, estos vehículos que tenemos ahora, el mío por ejemplo, no se pueden certificar a menos de que lo adecúes a las necesidades por 500 euros. Claro, quiero decir, ¿qué persona, habiéndose pagado 300 euros por un patinete eléctrico, va a dejarse 500 euros para certificarlo si ya iba bien y no daba ningún problema porque ya tenía un certificado europeo? Y además eso no es lo peor, pues sobre todo el mayor problema es que el manual de características actualmente lo que hace es violar una directiva muy importante de la Unión Europea, que es la directiva de máquinas, y sobre todo lo que acontece al mercado único, porque cuando tú eres una empresa que tienes un patinete diseñado, está con las calidades europeas, está ajustado a los estándares europeos que existen sobre VMPs, te encuentras con la situación en la que tú en Francia ahora mismo lo puedes comercializar, o en Portugal, o en Alemania, sin embargo en España no. En España tienes que sacar otro certificado que te cuesta entre 6.000 y 11.000 euros, algo que si eres una startup acabo, o sea, no puedes seguir adelante, porque quiero decir, ya solo para montar, organizar toda la empresa, tener los modelos y montarlo todo, ya te cuesta un dineral, encima ahora le tienes que sumar 6.000 euros, porque la DGT ha dicho que tienes que certificarlo de esta manera. Esto al final lo que hace es violar, ¿no?, esa diferencia que no debería existir, por supuesto, o sea, crea una diferencia entre países europeos, lo que es el mercado único. Entonces, a partir de ahí, es uno de los mayores problemas de la certificación de la DGT. Nos has hablado de
de la multimodalidad, ¿no? O de la... Sí, Sí. Explícanos un poco, ¿qué es la multimodalidad? Para la gente que no la haya escuchado nunca. Y por si acaso, empezamos diferenciando con conceptos, porque existen la intermodalidad y la multimodalidad. La intermodalidad es cuando tú llegas con el patinete eléctrico, aparcas en una aparcabicis, en una aparcapatinetes en la estación de tren, y entonces tú vas por tu propia cuenta a utilizar el tren, pero sin el patinete eléctrico. Eso es intermodalidad. Pero la multimodalidad, sin embargo, que es algo muchísimo más interesante, ¿no? Porque hace los viajes mucho más eficientes y obviamente no utiliza ese espacio público para dejar otros vehículos, lo que haces es, o no tanto, lo que haces es entrar con el patinete en el transporte público. Uno de los casos más famosos, quiero decir, lo que se hace todos los días es cuando tú vas a un ferry con el coche. Entras con el coche al ferry, no lo dejas aparcado en el puerto de Barcelona, por ejemplo, lo metes en el ferry y te vas a Mallorca, te vas a Italia o te vas a cualquier otro sitio. Eso es multimodalidad. Claro, esto ya ha habido, tiene muchísimos beneficios en ese caso, porque además de reducir la flota, ¿no? la flota disponible, porque si tú utilizas solo la intermodalidad y tu última milla necesita de otro vehículo, si es un patinete eléctrico, con la multimodalidad puedes utilizar el mismo vehículo para todo el viaje, ¿no? Para la primera y la última milla, mientras utilizas el transporte público. Sin embargo, si con la actual prohibición, lo único que existe ahora, el único modelo que existe es que si tú vas con un patinete, lo tienes que aparcar al principio, ir en el transporte público y al final tienes que volver a circular con un patinete, que no va a ser el primero porque no lo tienes. Entonces, eso dificulta muchísimo, ¿no? Las maneras de poder moverse, de poder hacer estrategias de movilidad personales, quiero decir, para poder ir a trabajar, y eso es lo que ocurre en Países Bajos, por ejemplo, tener silo A al lado de una estación donde dejas la bicicleta a uno, vas a la siguiente estación, o sea, vas de Rotterdam a Ámsterdam, por decir alguna, aunque bueno, pueden quedar más lejos, y cuando llegas a la estación B, vas al silo B a coger la segunda bicicleta. Claro, eso es una duplicidad del uso del espacio público y de la flota. Entonces dices, en vez de tener una bicicleta o un patinete eléctrico por persona, tendrías dos. Y por supuesto, un patinete eléctrico no lo vas a dejar a la intemperie a la noche en un polígono industrial, que es donde la mayoría de gente trabaja, que va en patinete eléctrico. En ese caso, ahora mismo muchos ayuntamientos, por seguir avanzando en movilidad y pasar a otra cosa, están aprobando las famosas zonas de bajas emisiones. Eso es otro elemento que está generando polémica o debate en los municipios. ¿Qué pros y qué contras le ves a las zonas de bajas emisiones? ¿O es todo beneficio? La zona de bajas emisiones, al final, es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que te permite, de manera temporal, sacar los vehículos contaminantes de una zona en específico, ¿no? Para poder implementar otra serie de mejoras, ¿no? Como calmados, pacificaciones y bueno, ¿no? Básicamente reducir un poco el espacio no solo al vehículo contaminante, sino al vehículo pesado como tal. Claro, ¿qué pasa? Que tú, cuando tienes una zona de bajas emisiones y lo único que haces es colocar una zona de bajas emisiones, al final lo que consigues con eso es que los vehículos contaminantes no entran, pero sin embargo, quiero decir, la gente va a seguir ahorrando porque va a necesitar el coche y va a tener que pasar a un híbrido, a un coche eléctrico. Entonces, claro, si tú solo implementas una zona de bajas emisiones y le das tiempo, sí, al principio no vas a tener ningún vehículo contaminante, pero lo vas a reemplazar por nuevos vehículos que van a copar el mismo nivel que antes de poner la zona de bajas emisiones, que pueden contaminar menos, pero que además van a ser más pesados, porque el mercado de los vehículos eléctricos híbridos por lo general son SUVs. Claro, muchos de los vehículos contaminantes que tenemos en España de tipo C y de tipo B, suelen ser los míticos Clio, los Ford Fiesta, los Peugeots así chiquitines, pero claro, vas a obligar a esa gente a dejar ese vehículo para comprarse un vehículo híbrido o un vehículo eléctrico que va a ser el doble de grande. Entonces, no solo si no impones otras herramientas, no solo vas a conseguir el mismo nivel de coches de antes, sino que es que además van a ser más grandes, van a tener mayores demandas y van a ocasionar muchísimo mayores problemas. Entonces, a la zona de bajas emisiones se le tiene que conjugar con otras series de medidas, o sea, con otra serie de medidas para que sea realmente efectiva. Al final es solo una herramienta, no es más allá, no es una fórmula que va a solucionar el problema de los coches en el centro, pero es una herramienta que junto con otras, con pacificaciones, con controles, con mayor incentivo de la micromovilidad, con mayor fortaleza del transporte público,
sí que puedes conseguir los objetivos que te vas a proponer mientras estás vendiendo las zonas de bajas emisiones. Sin ellas no hay nada que hacer. Sí, la zona de bajas emisiones no arregla nada de por sí, ¿no? Sola no. Entonces, otro de los problemas que hay en relación con lo que estabas explicando de los vehículos, y que la gente, pues ahora que se está instalando, porque la gente, digamos, que no sigue estos temas, pues no le llega mucho, es el tema de has llamado de las etiquetas de los coches por la DGT. Con eso hay mucha polémica también. Ahora que se están implantando las zonas de bajas emisiones, la gente empieza a revisar un poco más las etiquetas, la suya, la del vecino, la de, pero ¿por qué este sí puede entrar y yo no? Porque claro, si este tiene aquí y este contaminará seguro igual que el mío, porque por mucho que sea híbrido, pero lleva gasolina. Claro, ¿no? Y nos podemos imaginar, por ejemplo, que se limita el número de cruceros, por decir, en el puerto de Valencia, se limita el número de cruceros, pero viene un crucero de tipo eco y puede ser 14 veces más grande que un barco pesquero y puede entrar al puerto, ¿no? O sea, eso es lo que pasa sobre todo con las ciudades y con el mercado actual de automoción. Muchos de los vehículos cada vez son más grandes porque nos estamos trayendo cada vez más esas medidas de Estados Unidos, de las zonas de Estados Unidos donde los coches son enormes comparados con las personas y sobre todo con los más pequeños, lo estamos trayendo poco a poco, ¿no? En una sociedad donde sí que estábamos acostumbrados a tener vehículos pues más pequeños, al tener ciudades mediterráneas exigían coches pequeños como tal. Sin embargo, estamos perdiendo, ¿no? esa manera de hacer. Obviamente, las expansiones de las ciudades, de las urbanizaciones, son anchas, son amplias, no dan ningún problema, no son muy cerradas, por tanto, te permite, ¿no?, poder circular con un coche más grande y más grande y más grande. Al final, al paso de los tiempos, o sea, al paso de los años, como el mercado sigue haciendo crecer el tamaño del coche, bueno, al final es verdad que para una empresa de automoción un coche más grande es más rentable para ellos en principio. Claro, eso solo por el tamaño. Si tenemos en cuenta además que si tiene un motor híbrido, que si tiene una pequeña batería que permite algo de no sé qué, aunque sea irrisorio, se considera incorrectamente como un vehículo ecológico. Y claro, esos son los vehículos que te puedes encontrar, un Hammer con etiqueta eco circulando por el centro de Madrid, y dices, esas cosas no tienen sentido. La certificación, la idea de la certificación de la DGT como tal es buena, es correcta, pero ni está bien implementada, ni está bien medida y tampoco no contempla, ¿no?, las situaciones, sobre todo en relación al tamaño. Eso es uno de los casos que, por ejemplo, en París hubo un referéndum que con solo un 5% de participación de todos los parisinos, quiero decir, más gente votó en el pasado referéndum en París para ir contra los patinetes de alquiler, que fue un 8%, quiero decir, menos todavía, pero se aprobó, bueno, con ese 5%, Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, dijo, ¿no?, o sea, prometió, vamos a decirlo así, porque ganó, ¿no?, o sea, ganó que se echaran a los SUV de las ciudades, ¿no?, y teniendo en cuenta de que un SUV es un tipo de vehículo, pero no significa que un SUV sea un coche enorme, o que un coche enorme no sea siempre sea un SUV. Eso no es cierto, además de que tampoco se puede hacer, o sea, realmente es ilegal. Pero dejando esas cosas aparte, porque ahí ya sí que se me escapa un poco más, sí que es verdad que hay que tener en cuenta de que no todos los coches grandes son SUV. Por si a alguien se le ocurre decir, no, vamos a prohibir los SUV de las ciudades. No, vamos a prohibir los coches grandes, y vamos a fomentar que la movilidad, cuanta más gente vaya dentro de un coche, es muchísimo más eficiente y, por supuesto, es completamente válido frente a un transporte público, frente a una bicicleta o un patinete. Hay que tener en cuenta eso, o sea, hay que ir contra la maximización, la magnificación del parque automovilístico de ahora, no porque sea un SUV, no porque sea un tipo concreto y sobre todo por las emisiones. Claro. Al final esa es un poco la historia que parece que la gente ahora está empezando a dar cuenta con el tema de las zonas de bajas emisiones. Hemos hablado antes al principio, cuando te presentaba, de que habéis hecho un trabajo acerca de la logística sostenible de la última milla. Yo quiero que nos expliques un poco la importancia que tiene esto en la ciudad, porque en la ciudad sí tenemos conceptos, nos has hablado de la importancia de la acera como el elemento fundamental, todos hablamos de los coches, hemos hablado de la zona de bajas emisiones y de la relación de los coches con la ciudad, pero la logística, ¿cuán importante es la logística en una ciudad en cuanto a contaminación y cómo se puede lograr que sea sostenible? La logística en una ciudad puede suponer hasta el 50% del tráfico de una ciudad, depende de la ciudad también, por lo general suele ser bastante menos, pero hay casos en los que se llegan hasta el 50%.
A partir de ahí, la logística se divide en diversos campos, ¿no? Que obviamente son incompatibles entre sí para aplicar soluciones, por tanto se tienen que trabajar de diferente manera. Tienes la micrologística, o sea, todo lo que tiene que ver con los pedidos que la gente hace a través del e-commerce, a través de tiendas online, a través de tiendas locales que envían, ¿no? O incluso los de comida y demás. Después tienes también la logística grande, ¿no? Las de los supermercados, las de abastecimiento y derivados, ¿no? Que al final se tienen que hacer, son necesarios para poder mantener la economía local a flote. Y luego también tienes la de los servicios, ¿no? La cartera de los servicios, que son los fontaneros, que son los electricistas, los de cualquiera de telefonía, de internet y demás. A partir de aquí nosotros trabajamos una solución para el primer caso, lo que es la micrologística, ¿no? Claro, teniendo en cuenta de que tenemos muchísimas furgonetas, muchísimas, y lo peor de todo es que no hay solo una empresa que lo haga, es que hay entre 5 y 10 empresas que hacen exactamente lo mismo y pueden pasar hasta más de un par de veces por el mismo portal. Eso, por supuesto, es un modelo completamente ineficiente. Nosotros, al final, estamos acostumbrados a ver la mítica furgoneta de Amazon apostado en una doble fila, en un carril bici, invadiendo espacio por lo general para poder entregar un paquete, pero es que eso no es lo peor, sino que después, cuando se va el de Amazon, o a lo mejor viene otro de Amazon incluso, o te viene otro de cualquier otra empresa, ¿no? Que también tiene que dejar un paquete. Claro, eso lo hace completamente ineficiente y, por supuesto, es una de las grandes causas de la contaminación del tráfico de una ciudad. Entonces, a partir de ahí, nosotros trabajamos esa solución en la cual, dependiendo del tamaño y de la realidad de una localidad, se puede crear un centro de consolidación urbana para que todos los trailers con las grandes mercancías se dejen todos en un punto alejado de la ciudad, alejado de los habitantes, para evitar esa circulación de trailers, ¿no? Por esas zonas cercanas, y a partir de ahí se crean diversas rutas para poder circular a través de puntos de recogida donde los vecinos tendrían muchísimo más campo y muchísima mejor oportunidad para recoger sus paquetes, porque al final, si vas a recoger un paquete en una tienda, tienes prácticamente todo el horario laboral disponible. Si es una taquilla, tienes las 24 horas. Y si es una oficina momentánea, concreta, además, pues bueno, pues tienes un rango mayor de horas, ¿no? Que en vez de tener que estar esperando en casa, sin saber muy bien a qué hora te llega, porque nunca te dicen a qué hora llega, te dicen entre las 10 y las 6, y entre las 10 y las 6 tienes que estar ahí, si no, tienes un problema. Entonces, a partir de ahí, con esas rutas, ¿no? que se hacen, sobre todo con vehículos sostenibles de todos los paquetes, se juntan todos los paquetes de las empresas, de todas las empresas, en el mismo centro para repartirlas a la vez por diferentes puntos de recogida, con la mayor cercanía al usuario, obviamente. Se pueden entregarlas utilizando bicicletas de carga, patinetes de carga o incluso vehículos eléctricos, furgonetas eléctricas, pero que en este caso puedan aprovechar todo el espacio que pueden llevar, ¿no? En este vehículo. A partir de ahí, bueno, pues lo que creas es obviamente una reducción, lo que consigues es una reducción de esa flota de mercancías de todas las empresas en general, ¿no? Las empresas ganan en ese sentido, ¿no? No tienen que llevar una flota de 100 vehículos a una ciudad. Y luego además supone un ahorro para las empresas, claro, también. Por supuesto. Y nosotros como usuarios, como clientes, tenemos mayor rango horario para poder recoger nuestros paquetes y también nos soluciona los problemas derivados, ¿no? De toda esta flota de vehículos, todas las dobles filas, todas las invasiones de carriles, las invasiones de aceras, sobre todo. Y al final ganamos un poco todos en ese sentido, lo que es difícil de implementar, porque es complicado, porque la logística siempre ha sido un tabú en la movilidad, pero ya poco a poco, ya por fin se está empezando a... Eso te iba a preguntar, que si hay algún sitio donde hayan ya empezado a ponerlo en marcha, este sistema. Existen proyectos similares, por ejemplo en Vitoria-Gasteiz existe la idea, ¿no? Todavía no está implementada, pero ya se está creando un pequeño hub micrologístico que no tiene que ver en este caso con este modelo, pero bueno, es similar, ¿no? Podríamos decir que es similar, donde las furgonetas llegan a este hub logístico, en vez de llegar el tráiler con todo, vienen solo las furgonetas que están destinadas a repartir de ese hub logístico a una zona muy concreta, no a toda la ciudad, y a partir de ahí se distribuye, ¿no? Con bicicletas de carga, y te las van distribuyendo entre portales. Quiero decir, no existe un punto de recogida como tal, sino que te sigue llegando a los portales. Entonces, bueno, es una medida más pequeña, ¿no? Casi una medida piloto puede ser, que, bueno, veremos cómo funciona, y mientras en otros sitios pues también se está intentando, como en Barcelona, en Bilbao, y bueno, poco a poco.
Otro de los debates en movilidad siempre es el de los carriles bici. Lo hemos tocado antes un poco por encima cuando hemos hecho esa separación con las aceras bici. ¿Qué opinas? ¿Cómo tienen que ser? ¿Debe haber carriles bici o no en las ciudades? Depende de los casos, depende de los casos. Tengamos en cuenta de que el punto donde mayor valor puede añadir tener un carril bici es en la conexión entre ciudades. O sea, por supuesto, no vas a mandar una bicicleta a circular por la 42, no tiene sentido. Entonces, a partir de ahí, donde sí se tiene que imponer una prioridad, ¿no?, a la hora de construir carriles bici es en las zonas interurbanas, las conexiones interurbanas, para que tú puedas ir desde Getafe hasta Leganés de manera directa, con la bicicleta, con el patinete eléctrico, sin tener, ¿no?, que circular por unas zonas, otras, luego es tierra, luego es por la acera porque no tienes otra alternativa, luego te toca calzada, luego vuelve a un carril bici y luego llegas. La idea es poder hacerlo cuanto más simple mejor. Pero claro, luego ya el problema dentro de las ciudades es lo que he comentado. Al final las ciudades son zonas con mucha densidad y por tanto espacio muy limitado, ¿no? Y todo el mundo tiene que circular por allí. O sea, no hay nadie vetado en ese sentido, mientras no sea una zona peatonalizada, que sea, ¿no?, el caso máximo. Por lo general todo el mundo tiene que poder circular por allí, ¿no?, y sobre todo si es residente. Entonces, a partir de ahí el problema es que si nosotros nos ponemos a segregar carriles, tenemos la calzada normal, que no se cambia, 2 carriles por sentido, ida y vuelta, uno puede ser bus o no, y encima, como son 2, si no es carril bus, sigue siendo carriles 50, por tanto es más peligroso, y luego tienes que poner un carril bici al lado, de ida y vuelta, bidireccional, y luego tienes que ya pensar en cómo poner todo el mobiliario de todos los contenedores, todos los árboles, todos los bancos, todas las farolas, por supuestísimo, encima de las aceras, y al final lo que te queda de acera es algo muy pequeño, Al final, ¿qué conseguimos con esto? Que salgan perdiendo los de siempre, que son los peatones. A raíz de esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Por supuesto, reducir espacio al coche es primordial, teniendo en cuenta de que la cuota de movilidad de coches en España es de un 20%, frente a casi un 40% de transporte público, y al final la micromovilidad sí que es algo que no está muy arraigada como tal en nuestro país, pero sí que es cada vez más sugerente, y sobre todo con la llegada de los patinetes eléctricos. Los patinetes eléctricos, como pongamos el caso de Getafe, ¿no?, por ejemplo, en Getafe tenemos una red de carreteras completamente conectada, bien conectada, no tiene cosas raras por lo general, y tiene una serie de marcas viales muy bien señalizadas, donde figura una bicicleta bien grande con la zona, o sea, diciéndote, aquí puede haber una bicicleta, estate atento, y además es una calle 30, es una ciudad 30. Claro, al final la percepción del coche lo es todo. Si tú como coche tú ves a una bicicleta o un patinete, por lo general lo vas a percibir como un obstáculo. Entonces, ¿qué vas a intentar hacer? Quitártelo de encima lo antes posible. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues de la buena manera o de la mala manera. Y por lo general la gente toma la segunda, casi sin pensarlo, tienden a intentar quitárselo de en medio lo antes posible. Hay que darse cuenta de que en la ciudad el coche no es el protagonista, de que el protagonista primero de todo es el peatón, los niños, los mayores, las sillas de ruedas, los vehículos de movilidad reducida, y luego, a partir de ahí, como es una ciudad y es una zona con alta densidad de población, lo que necesitas es fomentar una movilidad colectiva. O sea, todo lo que pueda mover el mayor número de personas posible es lo ideal para una ciudad. Por tanto, potenciar los carriles bus es algo primordial, básicamente. Y obviamente si tienes una línea de metro, si tienes un cercanía, si tienes demás, bueno, pues mucho más que mejor, ¿no? Y luego ya viene el reto de lo que es la micromovilidad, ¿no? ¿Cómo haces para que esta micromovilidad no entre en conflicto con los peatones, ni tampoco con los coches, ni con ellos mismos? Porque tú tienes un problema de que un carril bici en una recta se ve súper bien, es muy claro, tal, perfecto, no tiene ningún problema, tal, cada uno en su carril, pero claro, cuando llegas a una rotonda, cuando llegas a un cruce, cuando llegas a algún punto de estos conflictivos, ya se tienen que estrujar los sesos para poder dar continuidad. La carretera ya tiene su continuidad, ya existe, no tiene ningún problema, pero tienes que seguir con esa red de bicicletas, ¿no? Esa red de carriles bici. ¿Y qué haces? Por supuesto, invadiendo espacio del peatón, tienes que hacer una serie de anillos, tienes que hacer una serie de incorporaciones a la carretera peligrosas, tienes que buscar la manera de hacer que el carril bici se junte y se fusione con la carretera del coche. Que bueno, que del coche, al final todos tenemos, como vehículos, tenemos derecho a poder circular por estas calzadas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos un problema de complejidad. O
O sea, quiero decir, si ahora es lo que decía, si estamos poniendo una ciudad, una red de carreteras, una ciudad sobre otra ciudad, es que esta segunda ciudad, para poder conectarla y poder hacer que funcione independientemente de la primera red de carreteras, es imposible. Es imposible, y invitaría a cualquiera a hacer, ¿no? Hacer una red de carriles bici. Intentarlo. ¿Cómo diseñas tú la rotonda, no sé qué, el cruce, demás? Intenta, y sobre todo por la posibilidad de viajes que puedes hacer, ¿no? Eso es una infografía que te la puedo pasar, si no, pero es una infografía que muestra claramente todas las posibilidades que tienes para circular con un vehículo. Cuando tú tienes una red, un cruce de un carril por sentido, así perfectamente perpendicular, tú tienes una serie de movimientos, pero tú cuando le pones ya carriles bici y teniendo en cuenta que la bicicleta y el patinete también pueden circular por la acera, pues se te salen una amalgama de opciones impresionante que complican la circulación a los coches, por supuesto, porque al final vas incomunicado con el coche de al lado, vas en paralelo, es como si hubiera una pantalla, ¿no?, entre el carril bici y la carretera, entonces no te enteras, y a la hora de incorporarte pues tienes un riesgo muy elevado, pero es que no solo con los coches, es que también con los peatones, porque los peatones, en vez de tener que cruzar un paso de cebra, ahora tienes que cruzar dos, el del carril bici y el de la calzada. Entonces, al final, una vez más, los que salen perdiendo son los de siempre, los peatones. Entonces, a partir de ahí, la respuesta es sencilla. No pueden existir esas situaciones. El protagonista de las ciudades no es el coche y tenemos que trabajar en que esas zonas urbanas sean lo más pacificadas posibles para poder garantizar la convivencia entre vehículos, porque son todos vehículos, entre bicicletas, patinetes, monociclos y coches, y luego teniendo en cuenta de que el peatón es el protagonista de las ciudades y se le tiene que cuidar, se le tiene que proteger. Y cuando digo proteger es que nadie invada su espacio y cada vez sea más grande, más espacioso, ¿no?, mientras toda la circulación de una vía pues pueda seguir en su funcionamiento. Gorka, pues muchísimas gracias. La verdad es que creo que sobre todo con la última parte nos ha quedado todo claro de cómo tiene que ser la movilidad en las ciudades. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias. Un placer.